Bienvenidos al episodio número 18 de Mi Botiquín Psicológico, el podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer cuya historia es un testimonio de resiliencia, valentía y transformación. Empresaria, conductora, escritora y mexicana orgullosa, Loretta Valle ha construido una trayectoria marcada por la determinación y el deseo de salir adelante frente a los desafíos más difíciles. Más allá de sus logros profesionales, Loretta ha enfrentado experiencias dolorosas, incluyendo una relación de riesgo y violencia vicaria, una realidad que afecta a miles de mujeres y familias, pero de la que pocas veces se habla con la honestidad que merece. En esta conversación conoceremos a la mujer detrás de los éxitos, los aprendizajes que surgieron en los momentos más oscuros y la fuerza que la llevó a reconstruir su vida, transformar el dolor en propósito y convertir su voz en una herramienta de inspiración y ayuda para otros. Prepárense para una charla auténtica, conmovedora y llena de reflexiones valiosas. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mi Botiquín Psicológico, el podcast, hoy con una invitada supremamente especial que me da una alegría grandísima en el corazón tenerla aquí. Es un gran personaje en redes, una mujer que enseña cada día, una mujer llena de fortaleza, es la fortaleza encarnada definitivamente, de quien tenemos que aprender muchísimo. Una persona que empodera no solo mujeres sino también hombres y con un tema muy difícil y con una historia de vida muy dura, pero que de esa oscuridad ella ha sacado esa luz propia y ha brillado y le entrega además esa luz a las personas que la rodean. Loretta Valle, bienvenida a Mi Botiquín Psicológico. Muchísimas gracias, Andrea. Es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Loretta. Bueno, muchas personas ya te conocen, obviamente, pero quisiera que empezáramos haciendo como un resumen de lo que fue tu vida y cómo llegaste a donde estás ahora. Claro que sí. A ver, mira, yo soy de la Ciudad de México, actualmente tengo 56 años y crecí en una familia con mucho machismo, en un patriarcado total, ¿no? Yo nada más tengo una hermana y a mí me enseñaron muchas cosas y entre ellas que las mujeres no tenemos el derecho de trabajar, que era casi casi hasta un pecado, ¿no? Trabajar y que teníamos que dedicarnos al hogar, que nos teníamos que casar, que teníamos que ser unas perfectas amas de casa. Entonces, así con esta idea, pues yo conozco al que fue el papá de mis hijos, ¿no? A César Martínez, porque desafío las creencias de ese entonces que me habían inculcado. Yo le digo a mi papá que quiero ser psicóloga, me dice que no, que quiero ser actriz, me dice que no, y entonces me meto a trabajar de recepcionista en una casa de cambio. Ahí conozco a César y la verdad las cosas que al principio no creas que ay, que me encantó y que me fascinó y que hombre, mi vida no para mí, ¿no? Pero pues él poquito a poquito me fue conquistando y empezamos a tener una relación de noviazgo. Duré con él un año más o menos, un año, 2 meses de novia porque a él lo mandan a estudiar, digo, a trabajar fuera de la Ciudad de México, a Tijuana. Y pues la distancia nos calaba así como que hasta los huesos, ya sabes, cuando uno está enamorado. Y me propone matrimonio por teléfono, le digo que sí y me caso con él. Entonces me voy a vivir a Tijuana y llevábamos 7 meses de matrimonio, que las cosas no crees que andaban muy bien porque pues empiezo a descubrir una personalidad, de que la personalidad realmente de él, que no me encantaba y estábamos ahí como con algunos conflictos, pero yo le echaba ganas, porque a mí me dijeron que te tienes que casar para siempre, ¿no? El divorcio no estaba aceptado. Claro. Así es. Y lo meten a él a la cárcel y lo acusan de haber cometido un fraude. Esta cárcel era una cárcel distinta a las que conocen, en el sentido de que los familiares de los reos, si así lo querían, podían vivir con el reo dentro del penal, que le decían el pueblito de la mesa. César Martínez, el que era mi esposo, me amenaza con que se va a desvivir, que se va a drogar, que se va a escapar si yo no me iba con él. Entonces a mí me habían dicho que hasta que la muerte me separara y yo ahí voy dentro. Y pues me meto a vivir con él y dura mi estancia en el penal sin salir a ninguna parte 9 meses. Y me embarazó de mi primer hijo ahí dentro. Mis papás le ponen abogados, a los 9 meses logramos salir y vivo un matrimonio de 16 años
en otra cárcel, ¿no? En una cárcel de abuso, de violencia, en una cárcel psicológica, eh, con todo tipo de violencia que tú me puedas decir, ¿no? Violencia sexual, económica, patrimonial, emocional, psicológica, etcétera, Todas. hasta que me divorcio a los 16 años, pero empiezo con la violencia vicaria. Hoy tengo más de 15 años sin ver a mis hijos, sin tener una relación con ellos, ¿no? Bueno, al hombre lo he visto 4 veces a lo largo de estos 16 años, pero no tengo una relación realmente con él, ¿no? Hoy mis hijos ya son adultos, obviamente. Mi hijo tiene 33 años, mi hija tiene 29 años. Y pues he logrado yo resignificar mi historia a través de un trabajo de más de 20 años de desarrollo personal, porque pues yo estaba a punto de morir en vida, ¿no? Yo me quise desvivir porque no podía soportar el dolor de haber perdido a mis hijos y demás. Entonces me aboqué al camino del desarrollo personal desde antes de que mis hijos tomaran esta decisión de quedarse ya definitivamente con su papá y obviamente manipulados, pero empecé a estudiar, empecé a trabajar, empecé vendiendo galletas en la calle, porque me quedé sin nada. En Y serio. pues bueno, sí, en ceros me quedé. Y pues bueno, he logrado yo estudiar muchas cosas. Orgullosamente te puedo decir que pues ahora soy terapeuta. Estoy a punto de, bueno, ya terminé mi carrera de psicología porque empecé estudiando desarrollo personal, ¿no? Y estudié semiología y logoterapia y me convertí en coach y en logoterapeuta y en muchas cosas me convertí hasta que de plano dije yo, bueno, pues lo único que me falta ya es la cédula para ser psicóloga, ¿no? Es lo que me falta. Y pues me eché la carrera de psicología, ya la terminé y ya estoy por empezar mi servicio social y ahora me dedico a ayudar a personas, porque bien lo dijiste, no nada más a mujeres, a personas a salir de relaciones de riesgo. Yo tengo mi marca que se llama Relaciones de Riesgo, es una marca registrada y una propia metodología para poder acompañar a personas. Maravilloso y te felicito por haber sacado adelante tu carrera. Yo también hice un camino largo en el desarrollo personal y al final terminé con la psicología. Me ha permitido no solo ayudarme a mí misma, sino ayudar a muchas personas. Te felicito porque a veces pensamos que es demasiado tarde, sobre todo para las mujeres, siempre es demasiado tarde para todo. Demasiado tarde para casarte si tienes más de 25, demasiado tarde para hijos si tienes más de 30, demasiado tarde para hacer una carrera si tienes más de 40, siempre es demasiado tarde para las mujeres. Entonces te felicito porque esto nos demuestra y les podemos demostrar a otras mujeres que nunca es tarde. No, nunca está. Hablemos de, bueno, la parte de la violencia vicaria, también la quiero tocar más adelante, que me parece, yo creo que el terror más grande que puede vivir una madre y también un padre, porque en estos casos se ve de todo, pero sobre todo las mujeres hemos sido más atacadas. Pero empecemos por hablar de los narcisistas. ¿Cuáles son aquellas características más comunes que podemos encontrar en una persona narcisista? Miren, bueno, primero que nada vamos a hacer la distinción, ¿no? Una cosa es el trastorno de la personalidad narcisista, que es el diagnóstico clínico, y otra cosa es presentar rasgos narcisistas. Rasgos. Ujú. Exactamente. Entonces, hoy en día podemos ver a muchísimas personas que presentan rasgos narcisistas y yo les aseguro que todos tenemos una relación con alguien que presente estos rasgos, aunque sea una, dos, tres relaciones, ¿no? En el trabajo, con el líder espiritual, en la política, obviamente sentimental, en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, los principales rasgos de una persona narcisista es obviamente que necesitan muchísima validación, ¿no? Necesitan el aplaudito de la foca. O sea, siempre están teniendo esta sed de que los están validando. Yo le digo a mis pacientes, es como si estuvieras alimentando un monstruo, ¿no? Y cada vez que validas a esta persona, cada vez que le aplaudes así como de foquita, entonces le estás dando alimento y cada vez crece entonces más y más y más. Otra característica es
que se sienten superiores a los demás, se sienten más especiales que los demás, sienten que merecen más que los demás, ¿no? Entonces, el nivel de merecimiento, por supuesto que todos merecemos, pero ellos lo tienen inflado, ¿no? O sea, súper inflado. Creen que se merecen absolutamente todo en este planeta, pero que los demás no merecen. O sea, yo sí merezco, pero los demás no merecen. Yo soy superior que los demás, incluso así como que los ven así, ¿no? Ajá. Hacia abajo a las demás personas y sienten que son los más especiales de este planeta Tierra, ¿no? Otra característica es que carecen de empatía. O sea, son muy poco empáticos o de plano no tienen empatía, ¿no? Que la empatía es pues es una emoción social que nosotros vamos cultivando y ellos o sea, no la desarrollan, no son empáticos. Otra muy importante es que sienten envidia de todos los demás y sienten que los demás los envidian, ¿no? Otra es que solamente utilizan a las personas, construyen relaciones utilitarias. O sea, para una persona narcisista, los demás son objetos, cosifican a las personas. Instrumentos para hacer sus cosas y para lograr sus cosas. Además, Así es. te interrumpo ahí en algo y sobre todo los hombres con las mujeres, los hombres narcisistas buscan aquellas mujeres bonitas, aquellas mujeres, buenas mujeres, porque es un instrumento más de adorno para ellos. No, nunca las ven como la mujer que es, el ser humano que es, sino que es más bien como un objeto de lujo para ellos. No siempre. Te voy a decir, eso lo hace el narcisista grandioso y el narcisista maligno, pero si tú te vas a relacionar con un hombre que es narcisista comunitario, la belleza física no le es ¿Qué le importante. importa? A lo mejor ahí busca, por ejemplo, la que se ve toda linda, buena, recatada, la que es sumisa, la que sirve en la iglesia o en el templo o lo que sea, ¿no? Es que, fíjate, has dado en algo muy importante. Hay rasgos que dependiendo de la tipología y del espectro del narcisista o la narcisista, los va a demostrar de una o de otra manera. Supongamos, ¿no? El narcisista, como te decía, grandioso, quiere todo lo mejor. La esposa más bonita, los hijos más lindos, la casa más grande, el coche más lujoso, o sea, como Donald Trump, ¿no? Sí. Pero eso mismo el narcisista comunitario o el narcisista oculto lo necesita de una manera diferente. Necesita lo mismo, entre comillas, pero de una manera distinta. Entonces hay que tener como mucho cuidado en que la misma característica, el mismo rasgo, un narcisista oculto, comunitario, grandioso y maligno, lo va a presentar de una manera diferente. Es lo mismo, pero de forma distinta. No. ¿Ok? Además que pueden ser muy sutiles, es que ni nos enteramos que estamos al lado de un narcisista, porque pueden ser muy sutiles. La Es correcto. manipulación, cuando nos damos cuenta estamos con el agua al cuello, pero sí han sucedido cosas, pero las hacen de una manera no se les nota, no las nota uno, pero cuando uno se da cuenta de verdad, está como tú dijiste, estamos viviendo en una cárcel, estamos ya atrapadas por ese narcisista. Es correcto. Como después de que una persona tiene una relación con un narcisista, es cómo y sale y se da cuenta, sale de ella, cómo se recupera uno de eso, porque es que juega la autoestima, la dignidad, el orgullo, juegan tantas cosas porque acaban literalmente con la persona. Y le hacen creer que no vale nada, le hacen creer que no sirve para nada. Y levantarse de ahí es difícil porque lo peor de todo es que terminan convencidas de eso. Sí, realmente no sirvo para nada, realmente no soy una buena madre, realmente en la sociedad nadie me va a mirar, no puedo conseguir otra pareja, soy fea, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hace una persona para salir de ahí? Es una pregunta extraordinaria y es una pregunta muy compleja de contestar, porque no hay una receta, no todas las personas salen de la misma manera. Cuando tú has vivido una relación con abuso narcisista, cuando tú has estado en el ciclo del abuso narcisista,
quedas con un trastorno de estrés postraumático. Definitivamente, ¿no? Entonces, el que tú puedas volver a integrar tu ser, el que toda esta fragmentación, que es como un rompecabezas, ¿no? Que divides las piezas y entonces pues los ojos están por allá, la boca está por acá y todo. O sea, hay que volver a tomar cada pieza y hay que volver a armar cada pieza, que volver a integrar la pieza del rompecabezas para que otra vez te veas así, integrada como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, es inevitable que en esta devastación del ciclo del abuso narcisista tú pierdas tu identidad. Porque para poder estar con una persona narcisista, tú tienes que hacerte como una bolita de plastilina. Tú a veces tienes forma de estrella, a veces tienes forma de círculo, a veces, o sea, ahora sí que como los del póker, ¿no? Como veo, doy. Y entonces todo el tiempo estás hipervigilante, esperando cómo va a reaccionar la otra persona para ver tú qué forma vas a tomar. Para acomodarse al otro. Exactamente, ¿no? O sea, porque si no, explota la relación. Pero lo más importante aquí es que cuando tú estás en una relación con una persona narcisista, hoy haces esto y entonces palomita, ¿no? Claro. No pasó nada. Pero mañana haces exactamente lo mismo y explota la bomba. Entonces tú nunca sabes cómo vas a estar, cómo va a estar la cosa. Y por eso cada vez caes en un estado mayor de indefensión aprendida, en donde tú ya no sabes qué hacer, cómo hacerlo, y vas aprendiendo que todo lo que tú puedas llegar a hacer no sirve. Entonces sientes que cada vez tienes menos recursos para poder salir de esa relación y por eso te quedas tanto tiempo. Y claro que por supuesto que cuando esta persona narcisista llega y te da una palmadita aquí en el hombro o te dice que te quiere o te sonríe o lo que sea, ya por más mínimo que sea la recompensa, tú cada vez entras en una mayor disonancia cognitiva en donde no sabes, no, qué es lo que está sucediendo y minimizas los hechos, los distorsionas, etcétera, para poder tener paz mental. Y esta supuesta paz mental, que es un espejismo, te lleva cada vez a vincularte más con el agresor. Y esta vinculación te lleva cada vez más a ser más dependiente, porque tu mente relaciona a esa persona con una regulación emocional, una falsa regulación emocional. Entonces esto es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Es un ciclo en donde este ciclo va creando círculos viciosos. Y para poder recuperarte, tú tienes que romper con esto. Y romper con esto es muy difícil. El trastorno de estrés postraumático, no, todo lo tiene que ver con esta sensación de indefensión aprendida. Y tú nada más vas a poder construir círculos virtuosos recuperando el quién soy, en dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Y por supuesto que esto es un proceso, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Relación de Riesgo, aquí lo tengo, en donde yo explico exactamente esto que te estoy diciendo a ti. Es este, mira. Es este libro que se llama Relación de Riesgo. Y aquí explico exactamente todo este ciclo, ¿no? Y el cómo desaprender y reaprender las cosas. Y cómo este proceso que uno tiene que hacer para volverse a integrar se debe de hacer de una forma adecuada y, repito, no hay recetas mágicas, porque lo que puede funcionar perfectamente para ti no puede funcionar para mí, pero sí hay una receta estándar, digamos, ¿no? Sí hay una. Y yo siempre les voy a decir que si tú tuviste una relación con una persona con rasgos narcisistas, con narcisista, tienes que hacer terapia, Claro, ¿no? definitivamente. Pero es que, o sea, además de triste, es muy peligroso. Es como andar en un campo minado, estar con un narcisista, porque no sabes en qué momento va a estallar. Vas caminando como con esa cautela, sin saber dónde pisar y dónde él te va a aplaudir, dónde él no, al contrario, pues te va a dar la bofetada. Y lo que dices que me parece muy doloroso es eso de depender.
de esa palmadita, de esa buena palabra, de ese detalle, porque además también pueden ser muy detallistas y muy amorosos cuando lo quieren ser, para recuperar nuevamente, como volver a coger la rienda en el caballo y tenerlo aquí. Qué triste que perdemos eso, que no sabemos recompensarnos a nosotros mismos, sino que ya dependemos es de esa otra persona. Es que, mira, te voy a decir una cosa, Andrea. Lo que sucede es que todo se nos altera. Se nos altera incluso si tú haces una tomografía del cerebro, ¿no? Y tú ves el corte del cerebro antes de estar en la relación con la persona narcisista y después hay modificaciones. Se modifica absolutamente todo. Se Increíble. modifica el cerebro, nuestro sistema nervioso se altera, toda nuestra biología cambia. Entonces la gente luego dice, échale ganas, no, pues es que no es nada más échale ganas, es que tiene que ser, como te digo, todo un proceso de recuperación, ¿no? Porque si realmente nos genera un trauma y un trauma a veces complejo el estar con una persona así. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender todo este ciclo del que yo te estoy hablando, ¿no? Que es refuerzo intermitente, disonancia cognitiva, vinculación por trauma, dependencia que te lleva a la indefensión aprendida. Claro. Es inevitable caer en un estado de dependencia cuando tú estás en una relación de riesgo. Es inevitable. Siempre vamos a caer, y es por cuestión de supervivencia, en este estado de independencia. Tu cerebro, Andrea, está hecho para dos cosas, para la supervivencia y para el placer inmediato. Entonces, por eso, identifica a esta persona, a este agresor, a este rol amenazante, tu cerebro, como una cuestión de regulación. Ay, aquí nos podemos regular. Ujú. Entonces, por eso caemos en esta dependencia. Y por supuesto que es posible salir de eso, claro, pero no es fácil. ¿Qué es lo que sucede con todos los tipos de abuso, el abuso sexual, la violencia, los golpes? Siempre la gente juzga mucho las personas o las mujeres que están inmersas en una relación de riesgo, como la que tú llamas, ¿por qué no salió? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo? Es que el temor es grande, la vergüenza es grande, pero lo peor de todo es eso, que el cerebro ya sabe que simplemente deja pasar las cosas y acepta esas situaciones para mantenerse a salvo, para mantenerse ya en calma. O sea, es la forma de poder llevar la vida y es algo que se vuelve, no es consciente, no es una decisión que se tome a conciencia. Ahí es donde está la parte difícil, es lo que la gente no comprende. Además de todo, cuando tú estás en esta situación de una relación de riesgo con estas modificaciones que hay en el cerebro, por ejemplo, en la corteza prefrontal, ¿no? Que es pues, en donde tomamos decisiones, es como si se cerrara Ujú. y ya no tienes la capacidad de pensar adecuadamente, de entender las cosas adecuadamente, de tomar decisiones adecuadas, ya no tienes esa capacidad. Hay una Se va distorsión total. disminuyendo, se va disminuyendo, ¿no? Entonces, obviamente, pero no se me asusten, ¿eh? No es que ya pasó esto y ya no, no, hay neuroplasticidad y uno puede regresar al estado que estaba antes, pero mientras que estás en la relación, literalmente no puedes tomar decisiones asertivas, tienes esa incapacidad de hacerlo. Entonces, por eso, cuando tú vas con una persona y le dices, pero pues, ¿por qué no terminas la relación y eso? Es una situación multifactorial en donde intervienen estos cambios estructurales que le impiden tomar esas decisiones. Por eso hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy empáticos con estas personas que están en estas relaciones de riesgo y hay que ofrecerles a la mejor, incluso nada más en algunos momentos, un abrazo y el silencio, Ajá. porque eso es lo que necesito. Bueno, generalmente cuando se está en una relación de riesgo, se piensa, sigo aquí porque yo sé que va a cambiar. Siempre con la esperanza de va a cambiar. Quiero saber, ¿es posible que un No, narcisista cambie? no, no. Eso lo digo así rotundo. No, Con todas sus no letras. va Ok, a cambiar. ok, No. Les ok. voy a explicar. Obviamente depende del espectro y de la tipología, ¿no? Pero ojo, a ver, no va a cambiar en el sentido de que no va a ser la persona que tú quieras que sea. Las personas que tienen un trastorno de la personalidad narcisista no cambian. Pueden llegar a mejorar alguna conducta ligeramente, sí,
si la conducta no es funcional para ellos. Para ellos. Pero al narcisista no le importa si tú te duele, si te lastimó, no le importa, ¿sí? Lo que le importa es yo, yo, yo. Yo estoy bien, a mí me gusta. ¿Pueden fingir que cambiaron? Sí. Sí, pueden fingir que cambiaron si te tienen que recuperar. Pero el cambio, como no es real, no va a ser duradero. Así como en la etapa primero de la seducción o del bombardeo amoroso, como le quieran decir, es una etapa corta porque se aburren de la actuación y ellos quieren la carnita, ellos quieren el suplemento narcisista, porque para ellos tú simple y sencillamente eres un regulador emocional. Eso es lo que tú eres. Entonces, pueden actuar el cambio porque quieren que otra vez los regules emocionalmente, te quieren volver a utilizar. Sí, claro Pero que es un sí. teatro. Es un teatro, es una mera actuación que va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses y luego, bye. Se les Esa casa. actuación ajá. Y vas a regresar a lo mismo que estabas antes, pero más remasterizado. Porque además de todo, ya saben exactamente cómo manipularte como si fueras un terreno. Ya te conocen más. Entonces te van a devastar peor. Y como tú vas a recaer en esa relación de riesgo creyendo esa falsa promesa del cambio, entonces vas a estar todavía muchísimo más vulnerable de lo que estabas antes y la devaluación, la devastación va a ser mayor y más rápido. Claro. Loreta, bueno, que hay una cosa que me parece dificilísima y es qué hacer si el narcisista es el padre o la madre. Porque es que cuando es una relación de pareja, pues al final cuando se decide terminar, se rompe, contacto cero, bueno, todo, se acabó esto ya. Pero cuando es el padre o la madre, el vínculo es eterno, o sea, es siempre, no va a dejar de ser ni mi papá ni mi mamá. La familia duele de una manera diferente porque además está esto, primero del reconocimiento, de uno reconocer que es su propio padre o su propia madre, esa persona narcisista. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos ahí? A ver, te las voy a separar. Porque si es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, pues ni modo que qué, lo mandas a asesinar. No, o sea, no se puede. O sea, digo, no se puede. Bueno, ahí va a estar toda la vida la persona, ¿no? Yo lo que siempre le digo a mis pacientes es que tienen que tener una cosa que yo le llamo contacto amarillo. El contacto amarillo, yo hice después, si quieres te lo mando, una cosa que se llama el semáforo del riesgo, que es un semáforo para poder medir en dónde están tus relaciones. En el contacto amarillo, lo que tú debes de hacer es que no te debes de enganchar, no debes de explicar, no debes de justificar, no debes de tomártelo personal y tienes que eliminar el nivel de expectativas. Tienes que disociar yo voy a hablar de mujeres porque yo soy mujer, pero esto transfiérelo a hombres si eres hombre. Tienes que disociar la mamá de la mujer. La mamá es la que le contesta al progenitor. La mujer no le contesta nada, ¿no? Y además de todo, le contestas en neutral. No te enganchas con situaciones que no, ¿no? Oye, mañana puedo pasar por los niños. Sí, sí puedes pasar por ellos a las 8 de la noche. Tan, tan. Oye, ¿y por qué te tardaste 2 horas en contestarme? Eso ya no se lo contestes. Sí, porque eso ya se lo contestaría la mujer, no la mamá. La contestación tiene que ser breve, concisa y en neutral para no engancharte, no explicar, no justificar, no tomártelo personal y eliminar el nivel de expectativas. Tienes que entender con una aceptación radical que esa otra parte siempre va a querer conflicto porque se alimentan del conflicto. Claro, claro, Entonces, es darles más de lo que ellos quieren. es alimentar el monstruo, no alimentes el monstruo, ¿no? No alimentes el monstruo. Y entonces nada más. Y aquí voy a decir algo y también lo voy a decir rotundo. Y si tienes la posibilidad de legalmente quitarle la patria potestad, quítasela. Porque el que tu hijo o tu hija convivan con un depredador social o depredador social, tarde que temprano les va a tener consecuencias negativas en la salud física, mental y emocional de tus hijos. Claro. Lo mejor es que no vean a esa persona. Igual van a influir, claro, igual van a tener toda esa manipulación sobre los hijos. No van a ser diferentes con los hijos. No, no.
Y fíjate que luego muchas veces a mí me dicen, pero es que pobrecitos, es que cómo le voy a quitar al papá, es que cómo le voy a quitar a la mamá. Sé inteligente y no es que se los quites, es que estás protegiendo de un depredador social a tu hijo o a tu hija. Oye, es que lo que pasa es que ya no le importa, ¿no? Ya se olvida. Qué bueno, ni le recuerdes que existen tus Mejor, hijos, ¿no? mejor. Y logra la independencia y la autonomía financiera para que tú puedas mandar en la vida de tus hijos y no tengas que compartir custodias con alguien que finalmente les va a hacer mucho daño. Eso es con respecto a los hijos, ¿no? Con respecto a la mamá o al papá, a ver, discúlpeme, aunque sea tu mamá o tu papá, ¿por qué quieres estar al lado de una persona que te está devastando, que te está devaluando, que te minimice, que todo? Los lazos sanguíneos no son condenas de abuso y de violencia y de sufrimiento. Si tu mamá o tu papá son personas narcisistas, corta contacto con ellos. Ahora, que no puedo o no quiero porque no quiero perder a toda la familia, está bien. Eso ya es situación de cada quien. Pero tienes que tener una aceptación radical que siempre te va a querer abusar, violentar y lastimar tu papá o tu mamá si son narcisistas. Entonces, ve a terapia, aprende a manejar la situación, vete capoteando la situación para que tú puedas tener una relación sana con el resto de tu familia, sabiendo que ahí hay una manzana podrida que quiere podrir a todas las demás y que no vas a recibir nunca lo que tú quisieras recibir de esa persona, que es amor, protección, cuidado, contención, etcétera. Nunca lo vas a recibir. Un pozo seco no puede dar agua. Y tu papá o tu mamá narcisistas son pozos secos. Pues qué bueno que lo dices, porque sobre todo en Latinoamérica romantizamos mucho la familia, en general, la familia. O sea, no podemos romper con la familia, la mamá es sagrada, el papá se respeta, lo que ellos digan es ley. Y no podemos estar por encima de eso, pero definitivamente es lo que ha quebrado a tantas personas y es lo que ha hecho infelices y le ha destruido la vida a tantas personas, porque como hijos o familiares, cualquiera que sea el vínculo, no nos atrevemos a romper y a decir hasta aquí llegamos. Y sí, no es una condena ser familia, no tenemos que estar condenados a vivir con una persona, convivir con una persona que definitivamente nos está acabando. Loreta, vamos a hablar ahora de la violencia vicaria, que va muy ligada a los narcisistas, porque ellos saben además por dónde atacarnos. Y creo que para una madre o un padre atacar por el lado de los hijos puede ser el arma más letal que pueda existir. Háblanos de eso. Correcto. Bueno, primero que nada, la violencia vicaria es violencia de género, es violencia que ejerce un hombre violento. No, eso es o sea, importantísimo aclarar. Es un hombre violento, o sea, que ejerció violencia en contra de la mujer durante la relación, durante el matrimonio, y que cuando la mujer anuncia su salida de la relación, la amenaza con quitarle a los hijos. Ya. Eso es muy importante que quede claro, porque no todo es violencia vicaria, ¿no? Estas características las tiene que tener, sí o sí. El término, de hecho, fue acuñado por la psicóloga Sonia Bácaro, que ella es española. Entonces, cuando la mujer dice ya me voy, el hombre amenaza y se lo cumple. Y entonces la quiere seguir lastimando, controlando, poseyendo a través de romper el vínculo con los hijos, quitarle a los hijos y negarle el derecho de poderlos ver para hacerla sufrir. La máxima expresión de la violencia vicaria es el desvivir a los hijos, ¿no? O sea, el quitarles la vida a los hijos e incluso en algunos casos quitarle la vida, quitarse la vida él. En algunos otros casos puede llegar a darse, por ejemplo, con las mascotas. A lo mejor no hay hijos, pero lo hace a través de las mascotas o lo hace a través de seres queridos de la mujer, la mamá, el papá, pero por lo general es con los hijos. Sí. Esta violencia para mí es la peor violencia que puede existir, porque una madre lo que más ama en la vida es a los hijos. Y entonces, a través de esta violencia, la hace vivir como una muerte lenta, una agonía lenta,
un desgarre emocional indescriptible por el resto de su vida, si es que nunca vuelve a ver a sus hijos. Porque en muchísimos de los casos, nunca volvemos a ver a los hijos, en muchos de los casos, ¿no? Y cuando los volvemos a ver, si es que se vuelven a ver a los hijos o los vuelven a ver, el vínculo ya está roto. Y entonces la reconstrucción del vínculo es algo sumamente difícil y doloroso para ambas partes. Pero esta violencia no nada más ataca a las mujeres. Obviamente esta violencia es una violencia también hacia los hijos, porque inevitablemente hay una interferencia parental, que es cuando el progenitor le siembra ideas de odio a los hijos, hacia la madre. Y a los niños les niega el derecho de poder convivir con la mamá, amar a la mamá, estar con la mamá, simple y sencillamente por cobrar una venganza. Pero es increíble porque, pues de todas formas es padre y uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, o sea, hacerle tanto, tanto daño, no solo a la mamá, bueno, la mamá pues quiere hacerle daño a la mamá, digamos, vaya y venga, pero es que le está haciendo el daño y le está negando eso a sus propios hijos. Es increíble hasta dónde puede llegar el odio, la manipulación y ese egocentrismo de que todo tiene que estar solo para él. Es increíble lo que llegan a lograr. Pero hay que recordar algo, Andrea, y eso, por favor, grábenselo todas las personas que nos están viendo. El narcisista no tiene una incapacidad de amar. Entonces, un papá narcisista, bueno, un progenitor, porque no es papá para mí, un progenitor narcisista no ama a sus hijos, los No, utiliza. Recuerden que los narcisistas y las narcisistas cosifican a las personas. Entonces, tienen esta incapacidad de realmente amar, sí, utilizan. Entonces, por eso, bien lo dijiste, la violencia vicaria se relaciona muchísimo con los narcisistas, ¿no? Con los y las narcisistas. Entonces, pues si yo tengo una incapacidad de amar, yo no voy a amar a mi esposa, pero tampoco voy a amar a mis hijos. No voy a amar a mi esposo, pero tampoco voy a amar a mis hijos, ¿no? Yo no amo a nadie, yo nada más utilizo. Por eso, fíjate bien cómo, voy a hablar ahorita del género masculino, pero esto aplícalo también a la mujer si quiere, ¿no? Pero fíjate cómo los hombres, y esto sí es más de los hombres, cuando están en la relación, aman a los hijos y todo, fuera de la puerta, ¿eh? Todo es perfecto, todo es maravilloso, todo lo que tú quieras. Ya cuando se cierra es diferente. Pero, ojo, cuando se divorcian de Juanita, por ejemplo, ¿no? Quieren luchar por los hijos y pelean por los hijos y quién sabe qué, pero luego conocen a Martita. Y Martita tiene hijos, ¿no? Y entonces ahora ya todo el foco y la atención está en Martita y tienen una relación con Martita y se olvidan de Juanita. Momentáneamente, por lo menos, se olvidan de Juanita, porque ya el foco de la atención, el suplemento se lo está dando Martita. claro. Y los hijos de Martita sustituyen a sus propios hijos, a sus hijos biológicos. Y entonces, ¿cuántos hombres no conocen ustedes, y no me dejarán mentir, que ya tratan mejor a los hijos que no son o sea, ahora de Martita, y le dan más cosas a los hijos de Martita, y literal, ya no pelan a sus propios hijos Pero es de que otra cada mujer. vez se ve más, que son mejores padrastros que padres. O sea, Así todo es, ya abunda, es increíble. Sí, sí. así es. Pero Pero todo tiene luego, sentido, es que todo tiene sí, sentido por porque lo supuesto, es que hacen. los cosifican. Y Claro, acuérdense que ellos quieren aparentar que todo es bonito y maravilloso, de maneras diferentes, diferentes. Porque si estás enfrentando un narcisista oculto, todo es diferente y maravilloso a través de la victimización. Si es un narcisista comunitario, a través de la bondad. Si es un narcisista grandioso, a través de lo mejor, lo más guapo, ¿no? lo Y si es, espectacular. y si es uno maligno, depende lo que le convenga porque utiliza todas las técnicas, No, ¿no? pero qué miedo, qué miedo Así porque es. además, siguiéndote a ti, o sea, es increíble la cantidad de historias, pero es que no caben. Y la lista debe ser infinita, o sea, de historias de mujeres cada día con todas esas vivencias tan
parecen sacadas de películas de terror. O sea, es que de verdad, cuando uno ve esas relaciones de riesgo, es que es increíble lo que uno alcanza a escuchar ahí. Es increíble. Qué Es triste correcto. está la sociedad y que no sé si fue que se destaparon. Bueno, eso quisiera también hablarlo. Ahora en redes sociales el término narcisista se ha vuelto un término más, como muchos términos en esto de la psicología y entre el desarrollo personal entonces se van confundiendo una cantidad de cosas, entonces ya cualquiera le puede decir a alguien que es bipolar, cualquiera le puede decir a alguien que es narcisista y no nos podemos tomar tampoco tan a la ligera las cosas, porque entonces estamos quitándole el peso que realmente tiene un narcisista. Y ya estamos diciéndole a cualquiera pues que es medio soberbio o que quiso manipularme que es un narcisista. Creo que eso también lo tenemos que documentarnos y estudiarlo. ¿O qué piensas tú de eso? Definitivamente el término sí ya lo dicen a la ligera, ¿no? Y como dije de la violencia vicaria, cuando todo es algo, entonces ya nada es algo, Ya ¿no? nada, eso. Entonces cuando todos son narcisistas, pues pierde el peso. Y Eso. entonces ya nadie es narcisista, ¿no? Porque pues ya todo mundo Ajá. es, no, no, no. A ver, hay patanes, hay personas patanes, ¿no? Hay patanes, hay patanas, o sea, hay personas egoístas, hay personas que no se han trabajado, hay personas que no tienen inteligencia emocional, hay personas que no les interesa el desarrollo humano. Hay personas así, hay personas que son involucionadas. Esos no son narcisistas, son involucionados, ¿no? Hay narcisistas, hay psicópatas, hay bipolares, hay que tienen un trastorno de personalidad. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero no podemos encasillar a todo mundo en algo. Exactamente. Y creo yo que tenemos que, con responsabilidad, saber a quién estamos siguiendo. Ujú. Porque hay personas que irresponsablemente malinforman en las redes sociales. Y ahora ya todo mundo, porque toma un cursito, ¿no? Ya van 3 días a hacer un cursito o 3 meses a hacer un cursito y no, bueno, ya son Ah, gurús, expertos, ya son coach, ¿no? Y no, y realmente, si tú vas a seguir a una persona que es un coach, tienes que saber si realmente tiene las credenciales para decir que es un coach. Para que ustedes sepan, los que sí somos coaches, tenemos un número, así como una cédula profesional, tenemos un número, ¿no? Entonces, pídele el número al coach, di, a ver, ¿y tú sí. de dónde sacaste tu certificación o de dónde me dices que eres coach, ¿no? Entonces, sigue a las personas correctas para que no te malinformen. En las redes sociales está todo esto muy de moda, sí, sí está todo esto muy de moda y es bueno y es malo a la vez, porque informa las personas que sí, profesionales que sí te están dando una información verídica, pero también malinforma con todas las personas que te están diciendo cosas nada más por decirte y que se las sacan de la manga, ¿no? Sí, sí, eso me parece muy importante. Y algo que tú dijiste al principio, que yo creo que es como la clave de cómo salirnos de todo esto, y es ir a terapia. Ir a Sí, terapia. Eso es lo que tenemos que hacer ante la duda. Estoy pasando por estas situaciones, me siento identificada con esta persona que acaba de dar este testimonio. Bueno, cualquier cosa que nos prenda el foco, pues ante la duda acudamos a un profesional, vamos a terapia, contamos nuestra situación, qué es lo que nos está, y ahí sí vamos a encontrar una guía verdadera, porque de verdad que las redes sociales sí que nos abren puertas, sí que nos han abierto el conocimiento, pero también han hecho que las cosas se vuelvan tan livianas y pierdan todo su poder que ya cualquiera, como dices tú, o sea, cualquiera se cree el gurú en todos los temas. Lorena, quiero saber, porque es que me parece que hay una línea muy delgada entre un narcisista y un psicópata. O sea, hay narcisistas, o sea, hay psicópatas, narcisistas y viceversa. O sea, hay una línea muy delgada, o me lo imagino yo, porque es que el psicópata, la verdad, tampoco ni siente, no tiene esa empatía, manipula. Los psicópatas se integran a la sociedad, pues, suelen ser incluso personas maravillosas de admirar, o sea, muy similares en muchas características a los narcisistas. ¿Qué nos dices de esto? maravillosa la mi pregunta. Ahí les va. No, a ver. Son dos trastornos diferentes. De hecho, en el DSM-5 o en el CIE, que es el libro del manual diagnóstico que los profesionales de la salud manejamos, ahí no se llama psicópata, ¿no? Ahí es trastorno de la personalidad antisocial. Está en ese clúster. Bueno,
Pero yo voy a decir psicópata para que todos nos entendamos. Para entender, sí, porque es el término que la gente conoce. Exactamente. A ver, el psicópata, todos los psicópatas tienen rasgos narcisistas. Esto es que todos los psicópatas son narcisistas, pero no viceversa. Los narcisistas no necesariamente son psicópatas. ¿Me di a explicar? Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, ¿comparten muchísimas características, muchísimos rasgos? Pues sí, porque ahorita con todo lo que yo te dije, por eso dices, bueno, pero es que los psicópatas también son así. Sí, porque todos los psicópatas son narcisistas, ¿no? Ya con eso me da la claridad de lo que estaba pensando. Así es. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Porque sí hay una línea muy delgada. El que más se le parece es el narcisista maligno. Ahí sí hay una línea súper delgadita, ¿no? Porque el narcisista maligno, no la única, pero la mayor diferencia que tiene, ¿no? Es que los psicópatas nacen. Hay un gen. Yo voy con la teoría de Robert Kerr, que es el padre de la psicopatía, ¿ok? Yo les voy a hablar de la teoría de Robert Kerr. Entonces, que de hecho él hizo la escala de Kerr, que es cómo se mide la psicopatía. Entonces, dicho esto, el psicópata, sí, tiene un gen que se puede disparar o no se puede disparar a lo largo de su vida. Es como el gen de la diabetes. O sea, Juanita puede tener gen de la diabetes y puede nunca No desarrollar. Exactamente, ¿no? O sea, puede, porque si está en un ambiente saludable, si come bien, si hace ejercicios, ¿no? Sí. Pues a lo mejor nunca va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Igual la psicopatía. Entonces, puede ser que haya algo en tu vida, ¿no? Que lo detone y entonces desarrollas este trastorno, pero puede ser que no. A diferencia del el narcisismo. No nace un bebé con un gen del narcisista y no dice, cuando nace el bebé, no dice el ginecólogo, ¡ah, narcisista! ¡Llegó al mundo! No. No. Si bien es cierto que sí tiene que ver con el temperamento que nosotros tenemos y todos ya nacemos con un temperamento, que el temperamento nos va a desarrollar un carácter y el carácter una personalidad. Sí tiene que ver con el temperamento, efectivamente, pero muchísimo más tiene que ver con la crianza que yo tuve. El entorno. La crianza que yo tuve, ¿no? Entonces, si yo tengo papás que me dan lo que yo necesito que me den, en la medida en la que necesito que me den, o sea, si me cuidan, me protegen, me ponen límites cariñosos, etcétera, pues no lo realmente no voy a desarrollar un trastorno. Pero ¿qué pasa si yo crezco en una familia en donde a lo mejor mi mamá es narcisista, o mi papá es narcisista, o mi mamá y mi papá son narcisistas, porque también se da? Híjole, pues mi vida va a estar un caos, ¿estás de acuerdo? Entonces yo puedo ahí desarrollar ciertas cosas y puede ser un caldo de cultivo perfecto para que yo desarrolle algo. Sí. La negligencia y la sobreprotección son los caldos de cultivo perfectos para poder desarrollar el trastorno. Pues, entonces, y dependiendo de si en mi casa hubo negligencia o si hubo sobreprotección, es la tipología del narcisismo que voy a desarrollar y el espectro que voy a tener. Y es muy fácil estar en cualquiera de esas dos situaciones. Muy, muy fácil. O sea, no es algo extraño. La sobreprotección y la negligencia no son algo aislado. O sea, es algo muy, muy probable que suceda. Loretta, nada, agradecerte tanto este tiempo, este espacio, sé lo ocupada que eres, pero antes quisiera que nos dijeras cómo podemos adquirir tus libros, cómo podemos tenerlos. Cuéntanos dónde los tienes, y por Amazon, bueno, porque a nivel mundial te conocen, entonces, ¿dónde podemos tenerlos? Sí, fuera de México, porque en México en cualquier librería, ¿no? Sí, Van a cualquier fuera de librería, México. están por Zagandía, Sótano y lo compran. Pero sí está en Amazon y también está en Busca Libre. Busca Libre para mí es la mejor plataforma que existe para envíos internacionales. Entonces se meten así a Busca Libre y ahí lo compran. Y Bueno, ahí- eso compran.
Perfecto. Bueno, Sí. los invito a todos a seguirte, a quienes no te conocen y te están viendo en este momento, que de verdad haces un contenido maravilloso. Todos los días, por lo menos yo, aprendo de ti. Cada vez que veo tus entrevistas, cada vez que a quienes entrevistas y cuando tú estás en las entrevistas, es algo maravilloso. Cada día aprendo más. Además de algo que tenemos que saberlo, estar preparados no solo porque nosotros lo vivamos, no, pero es que tenemos hermanas, primas, tías, nuestra madre, o sea, nos rodeamos de mujeres y de hombres que están en situaciones tan complicadas, en relaciones de riesgo, al lado de un narcisista y no se han dado cuenta y tenemos que darle la mano. Además que creo que lo más importante es hablarlo, darle voz a estos temas que por siglos estuvieron tapados, estuvieron metros bajo tierra porque era prohibido hablar o cuestionar siquiera, en algunos casos, el comportamiento del esposo, porque era lo que él dijera en el hogar y no se hacía absolutamente nada más. Y esto se iba heredando nuestros propios padres también exigían ese silencio. Entonces, es hora de hablar, es hora de darle voz, es hora de hacer eco, además de todas estas historias, para que por lo menos identifiquemos y salgamos rápido de ese tipo de relaciones. Algunas no pudieron contar su historia porque tristemente están muertas. Las altas tasas de feminicidios cada vez más en Latinoamérica y en países como el tuyo, México y Colombia, que tristemente las encabezamos. Es algo que no para, es un fenómeno que cada día se ve más. Y este tipo de contenidos y personas como tú están haciendo que las cosas cambien y por eso en nombre de las mujeres te lo agradezco. Con todo gusto, con todo cariño, mi querida Andrea, y tenemos que ser agentes activos del cambio de Siempre. esta sociedad, porque sí necesitamos aprender a construir relaciones sanas, porque se dice muy fácil, ¿no? Y luego muchas veces dicen, es que salte de la relación, es que es una relación de riesgo, a mí el término tóxico me choca, por eso yo acuñé el de riesgo, ¿no? Pero estás en una relación tóxica, sí, pero ¿cómo le hago? Y además de todo, ¿cómo me amo? ¿Cómo me aprendo a amar, ¿no? Porque O me muchas veces, reconstruyo. y muchas veces ni siquiera nos enseñaron a amarnos sanamente y a construir una relación sana, ¿no? O sea, a mí nunca me dijeron, a ver, siéntate, así va la cosa, ¿no? Nunca lo vi en mi casa y muchas de las personas que nos están viendo están en esa situación que se dice muy fácil, pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se Y hace? tenemos que aprender a eso y aquí justamente en este libro yo les enseño cómo se hace y distinguir las relaciones. Léanlo, de verdad que es una joya de libro. eh, es un libro que sí les va a transformar. Y que además escrito con la propia sangre de esas Sí, heridas, con la propia es sangre. correcto, Y es eso de correcto. verdad que tiene muchísimo valor. Loreta, muchísimas gracias nuevamente y bueno, ojalá tengamos una próxima oportunidad porque de ti hay que sacar muchísimas cosas. Con todo gusto, de verdad. Muchísimas gracias a Bueno, ti y gracias a todos los que nos estuvieron. bueno, chao, chao.